Dios es bueno, amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. De veras, Dios me lo bendiga. Gracias, que el Señor le siga usando. Yo sé que es agotador, qué difícil, este calor está, no da tregua, ¿verdad? Pero mire, hermano, él le va a decir cómo funciona esto. Si usted pasa todo el día viendo la temperatura, usted ya no lleva las horas que termine el día. Diría un familiar que yo tengo, todo es mental, decía él, ¿verdad? Y no es cierto, pero en algo ayuda, mejor ni voltear a ver la temperatura, ¿verdad? Pero sí hay que tener cuidado. Ahora, lo felicito porque está aquí, ¿verdad? Porque usted pudo haber dicho, no, yo no voy si no estoy obligado a ir a la iglesia. Pero como uno va por obligación, ¿verdad? Si uno viene por amor al Señor. Y por eso lo felicito, porque usted es de mi equipo entonces, ¿verdad? Entonces, yo quiero pedirle que me acompañe a orar y para que el Señor me auxilie y le hable a su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra que de antemano has preparado, dispuesto, me has enseñado para que yo se la traslade a mis hermanos. Por favor, permite que esa palabra, Señor, venga a enderezar caminos, venga a restaurar familias, venga, Señor, a equiparnos para próximas decisiones que hemos de tomar. En el nombre de Jesús, gracias, papito lindo, te bendecimos, amén y amén. Amados, les voy a pedir un favor. Fíjense que hoy vamos a dividir la prédica en dos. Vamos a dar un espacio a preguntas, así que si me pueden apoyar, hermanos, ustedes poniendo una mesa, los muchachos, poniendo una mesa aquí arriba con 2 sillas, y para que podamos estar mi esposa y yo, y ya cuando sea el momento vamos a quitar el púlpito, ¿verdad? Pero por el momento solo una mesa ahí atrás, o tenerla por aquí preparada, ¿verdad? Para que cuando yo les diga la suben y lo hacemos rapidito. Entonces, ¿o lo quieren hacer de una vez? ¿Lo va a hacer de una vez aquí? Como sea, bueno, solo que lo van a tener que hacer atrás mía, ¿verdad? Para que yo pueda avanzar. Entonces, mire, yo le exhorto, no sé si tenemos papelitos ahí para que los hermanos puedan escribir en ellos, ¿no saben? Sí tenemos. Pero también, si alguien quiere hacer una pregunta a viva voz, solo pide el micrófono y los hermanos se lo van a pasar. Amén. Perdón, hermanos, que los puse en vueltas, ¿verdad? Pero es que lo pensé desde ayer, pero no les dije, ¿verdad? Así que usted haga preguntas. Mire, no se imagina cuánto podemos alimentar la prédica, la enseñanza con preguntas, porque a veces uno tiene una línea por la que quiere irse platicando, y las preguntas pueden hacer que nos desenvolvamos un poquito más en eso. Entonces, mire, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le voy a explicar unas cositas acerca de la pasividad en el hogar, con la intención que usted note de qué estamos hablando y poner como las primeras líneas, y a partir de eso va a ver usted que le vienen un montón de dudas. Las anota y se las pasa a los servidores. Amén. Entonces, en primer lugar, si me ayudan, ahí está mi esposa. Entonces, vamos a hacer algo. Yo le voy a trasladar el significado de la pasividad y también le voy a dar 6 ejemplos. Así, muy rápidamente, vamos a hacer 6 fichas técnicas de 6 personajes bíblicos que tenían este problema. Es más, voy a iniciar con un ejemplo para que usted, con ese ejemplo, usted pueda ver de qué trata el tema. Entonces, mire, pues, ¿se recuerda usted cuando el rey Acab le fue a pedir la viña a Nabot? Sí, se recuerda, Nabot de Jezreel, que él quería la viña para hacer un centro turístico para él. Que él quería ese lugar. Y Nabot, con autoridad, le dijo: no, rey, no te la voy a dar. Dámela, yo te voy a pagar tu precio en oro. No te la voy a vender. No y no. ¿Sabe qué hizo Acab? Era rey. El rey podía tener todo lo que quisiera,
podía irse a otra colina, a otro huerto, a otro lugar y conseguir lo que quería. Pero ¿sabe qué hizo? Dice que se fue a su casa, se acostó, se volteó y no comió. Pero me imagino que llegó como dando, se acostó, se volteó y no quiero comer. Y un escándalo, ¿verdad? Pero el problema no era ese. El problema era que no le habían dado la viña. Y entonces, usted sabe la historia, viene Jezabel, que era la esposa, y le dice: no te preocupes, mi amor, yo voy a obtener para ti la viña. Y la mujer agarró cartas, las selló con el sello de Acab y dice que las envió para que citaran a Nabot a un ayuno, y ahí lo engañaron y terminaron matando a pedradas a Nabot porque dijeron que él había blasfemado contra el Señor. Entonces, lo que vemos en Acab es una conducta pasiva. Hay pasividad en él, en el sentido que no hizo lo que tenía que hacer, sino que dejó que alguien más lo hiciera por él, porque no tenía el carácter. Bueno, entonces, mire pues, dice primer libro de Samuel 22 versículos del 1 al 2. De veras voy a ir rápido. Yo te aviso, mamita, cuando te vengas para acá. Oyes, David se fue de ahí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él. Y él vino a ser jefe sobre ellos, y había con él unos 400 hombres. Entonces note la calidad de personas que estaban con David en un lugar que se llamaba la cueva de Adulam. Había con él gente que no podía resolver sus problemas, estaba en apuros y no los resolvieron. Entonces se fueron a refugiar en una cueva, se escondieron en lugar de resolver los apuros. No dice ahí, estaban con él los que tenían apuros pero los resolvieron y después se fueron a unir a David. No, era gente que no podía solucionar sus conflictos. Otro, tenían deudas y no las pudieron pagar, se escondieron para no pagarlas. Y estaban descontentos, pero no pudieron arreglar ese descontento, sino que se fueron a refugiar a una cueva. Es decir, es gente que huye de su responsabilidad. Pasividad es que pudiendo hacer algo, no lo hacen. Están viendo que están sucediendo cosas en la casa y no las hacen. Dejan que otros las hagan por ellos, pero ellos no las hacen. Eso le va a traer un conflicto serio a la familia hasta que no lo resuelvan. Entonces déjeme ponerle, bueno, primero déjeme darle los conceptos de pasividad, agresividad, que serían los extremos, y asertividad, que sería el centro, el equilibrio. Pasividad, dice, actitudes pasivas, es decir, sumisas. Evitar la mirada o mirar hacia abajo. Desde ahí usted mira a una persona que no quiere asumir su rol. Evita la mirada directa. Habla vacilante, no es concreto en lo que está diciendo. Es que lo que yo quería decir, es que fíjate que yo había pensado, es que no, y le da la vuelta a todo hasta decir lo que tiene que decir. Volumen de voz bajo. A veces no es porque ha nacido así, porque me han contado que usted de niño gritaba fuerte. Entonces, esta es una persona pasiva, una persona que cuando tiene que solucionar algo, su voz es baja. Postura corporal tensa. ¿Por qué? Porque está a la defensiva. Por eso, una persona pasiva lo que está esperando es una actitud agresiva del otro, aunque el otro no sea agresivo. Negarle importancia a las situaciones, es decir,
¿para qué voy a hacer hoy lo que puedo hacer mañana? Ay, mañana lo resuelvo. Cuando es importante. Y risas falsas. Se ríen por no llorar. Esas es actitudes de una persona pasiva. Mire una persona agresiva, sus actitudes. Miradas fijas e intensas. Se lo quieren comer con la mirada. Le ponen la mirada y de veras, hermano, uno es el que tiene que mirar para otro lado porque uno siente que casi le pegan a uno con la mirada. Hablar rápidamente. Ya aparecen esos call centers que extorsionan, ¿verdad? Mi nombre es y le hablo. Mire, a veces me toca a mí por teléfono decir a la gente: hábleme despacio, por favor. ¿De dónde me habla? No, otra vez no le volví a entender. Y a veces les pregunto hasta 10 veces, pero es que no lo quieren decir, ¿verdad? No quieren que uno entienda de dónde lo están llamando. Pero bueno, no quiere decir que sea una persona pasiva. Solo le puse un ejemplo, ¿verdad? Es alguien que lo que quiere es que la otra persona no tenga tiempo para meditar lo que está oyendo, sino que disparan, pero así con metralleta. Todo de voz elevada, gestos amenazantes. Es decir, están hablando con alguien y ya se le van poniendo cerca, como quien dice: mírame el tamaño, ¿verdad? Esta es una persona agresiva. Dice: postura intimidatoria. Esta es una persona agresiva que intimida. Mire, una cosa es que una persona se sienta intimidada y otra cosa es que la persona intimide. Son dos cosas muy diferentes. Amén. Ok. Enfrentamiento. Le gusta la pelea. Al pasivo la evita cuando tendría que a veces que pelear. Y el que es agresivo la busca. Así puede marcar uno la personalidad de alguien. Deshonestidad y rencor. Ahora mire esta otra. Actitudes asertivas. ¿Cómo deberíamos ser? Contacto visual directo. No desafiante, pero no bajar la mirada. Es decir, a menos que yo mire que el otro está, ¿cómo decirle? Por ahí dicen que a un perro no hay que verlo directamente a los ojos. ¿No? Usted sabía esto, porque usted lo reta. Entonces, pero una persona asertiva no tiene problema con verle a los ojos. Es más, de vez en cuando le dice: qué lindos ojos tienes, ¿verdad? En medio, ¿cómo es? Debajo de esas dos cejas, ¿verdad? A los lados de esa gran nariz. Ya lo insultó en medio del piropo, ¿verdad? Hablar de manera fluida. Hermano, a veces la pasividad nos hace perder la fluidez en el hablar. Volumen de voz adecuado, hablar en primera persona, honestidad, utilizar respuestas directas a la situación. No respuestas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, hay gente que es agresiva, que tiene que responder siempre otras cosas, aunque no sea lo que le están preguntando. Por ejemplo, usted le puede preguntar a una persona agresiva: pero mira, pero ¿por qué viniste tarde? Mira, en primer lugar, tú no sabes cómo me fue. No le están preguntando eso. Él tenía que explicar por qué llegó tarde. Entonces, otra dice: manos sueltas. Fíjese que a veces inconscientemente hablamos con alguien y rápido nos ponemos así. O si no, con las manos atrás. Y si no, esa es una postura tensa. No quiere decir que uno cuando habla tiene que estar así. No, pero sí al menos relajado. Amén. Porque usted no está esperando que lo agredan, ni está agrediendo, usted está tranquilo. Bueno, entonces, sinónimos de pasividad: inacción. O sea, hoy no vamos a hablar ni de las actitudes agresivas ni de las actitudes asertivas. Vamos a hablar de las actitudes pasivas. ¿De acuerdo? Inacción. Ya van 6 meses que le pidieron que haga algo y no lo hace.
Esa es una actitud pasiva. Lleva un año sin trabajo y no porque no le salga, sino porque no lo busca. Hermano, da risa o no sé, pero es cierto. Indolencia, como que nada le afecta. Oye gritos, oye golpes, y no es con él o con ella. Desinterés. Perdió el interés de las cosas. Apatía, neutralidad, indiferencia. Y mire lo que decía este señor, yo creo que es psicólogo, Ramón Andrés, o si no es un escritor de un artículo, pero del artículo La pasividad, dice: la no implicación, es decir, no involucrarse, es el perfecto drenaje para una existencia resguardada que opta por no tomar partido. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, alguien que dice no voy a tomar partido, lo que hace es que está utilizando algo que es un drenaje a la situación. O sea, sí está desviando la atención a lo que debería ser. A veces, hermano, tenemos problemas en casa y no los solucionamos en el momento y se nos vuelve una bola de nieve después. Y después hasta terminamos hablando de divorcio, terminamos hasta en agresiones. ¿Por qué? Porque no pudimos arreglar una situación que nos iba a llevar 5 minutos. La pasividad es peligrosa. Mire, yo creo que las decisiones en casa se deben tomar de manera conjunta. Le voy a explicar cómo es más o menos. Digamos que así como en un gobierno está el organismo ejecutivo, que ese vendría a ser el presidente. Está el organismo legislativo, que vendría a ser el Congreso, ¿sí? Las cámaras, no sé cómo sería acá, las cámaras de diputados. Y vendría a darse el pueblo. Entonces, aquí el papá vendría a ser el presidente. Él tiene voz, voto y veto. No veto a saber, sino puede vetar una decisión. La mamá, que vendría a ser el Congreso, tiene voz y voto, pero no tiene veto. En el orden de Dios le estoy hablando. Y vienen los hijos, que tienen voz, pero no tienen voto ni veto en las decisiones de la casa. Aquí no le estoy hablando a dónde vamos a ir a comer y el papá siempre decide porque él tiene voz, voto y veto. No, así no es. Por cierto, al que más le van a demandar de la casa es a los papás. ¿Por qué? Porque tienen todos los elementos para la toma de decisiones. Tienen voz, tienen voto, es decir, ellos pueden proponer una decisión, votan en favor de ello y oigan, en algún momento pueden vetar. Él puede decir, vamos al río. ¿A cuál vamos? Vamos al Nututún. La esposa dice, vamos a Roberto Barrios. El otro dice, vamos a Agua Azul, los niños. Y entonces viene él y dice, ya sugerí, vamos a votar ahora. Entonces votan y resulta que el lugar que quedó en último lugar es el Nututún, el que él eligió. Pero tienen 2 hijos y 2 de ellos votaron por ir a Roberto Barrios y uno votó por ir a Agua Azul. Y viene él y dice, no, voy a vetar esa decisión, no vamos a ir a Roberto Barrios, vamos a ir al Nututún. No, eso no es así. Ahí se está excediendo en su autoridad. El veto es cuando la decisión que se está tomando es una decisión incorrecta y él sabe y tiene la responsabilidad. ¿Sí? ¿Quiere que le ponga un ejemplo? No, ¿verdad? Sí, está claro. Va. Entonces, le voy a poner, santo Dios, ¿cómo le hacemos? No me va a dar tiempo. No, mire pues, le voy a dar el texto, no se lo voy a leer y le voy a poner la ficha, ¿sí? La ficha técnica.
El primer texto es segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículos del 21 al 22. Bueno, mejor le explico, ¿verdad? Se lo leo rápido. Cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, resulta que habían violado a Tamar. Cuando el rey David, su papá, se enteró que su hijo Amnón había violado a Tamar, dice, se enojó mucho. Pero Absalón no le habló a Amnón ni bien ni mal, pues Absalón odiaba a Amnón porque había violado a su hermana Tamar. Entonces, la ficha técnica, miren, actitud, se enojó pero no actuó. Pasividad. Consecuencia, Absalón mató a Amnón. Un ejemplo, una persona que demuestra su enojo delante de unos, se hace el ofendido y lo esconde delante de otros, específicamente delante de los que lo ofendieron. ¿Sí? ¿Ya se dio cuenta de eso? Es una persona pasiva. Una persona que se enoja. Por ejemplo, el esposo se enoja con la esposa. Cuando no está la esposa, enojado con los hijos, ¿verdad? Es que a mí me cae mal, pero llega la esposa. Sí, mi amor, ¿qué quieres? Eso está mal. Ahí lo que hay que hacer es arreglar las cosas y decirle al cónyuge, mira, mi amor, ¿podemos hablar? Esto y esto a mí me molestó, pero me molestó mucho. Ahora, puede ser que el hablar eso no necesariamente le dé la razón, porque puede ser que la esposa le diga, sí, pero es que lo que hiciste, lo que salió en el televisor y no apagaste la tele, yo le tuve que decir a los muchachos que voltieran a ver otro lado. Vergüenza te debería dar, ¿verdad? Y entonces ahí él está equivocado, pero el hablar al menos le va a dar a él su lugar. Hay que platicar. La pasividad es mala y trae consecuencias. Un caso práctico: contarle al vecino que estamos enojados con nuestro cónyuge, pero cuando el cónyuge llega no decimos nada. Solución: valorarnos a nosotros mismos y decir lo que pensamos. Tú tienes que saber que si Dios te da un valor es porque lo tienes. Tenemos que dejar de ser pasivos, si es que ese es nuestro caso. Amén. Si le pasó a David, le pasa a un montón de gente, o nos pasa a un montón de gente. Tenemos que tener cuidado. Otro caso, les dije que iba a ir rápido, ¿verdad? Fichas técnicas. Primer ficha. Segunda ficha: si quieres, vente, mi amor. O mejor, es que no sé qué hacer. Está bien, cuando sea el último, ya te vienes. Y se vienen todos los que tienen que poner aquí las cosas. Génesis 34:5. Perdón, es que como yo sé que a las 9 usted sale corriendo, por eso estoy corriendo ahorita, ¿verdad? Y Jacob oyó que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero sus hijos estaban con el ganado en el campo, y Jacob guardó silencio hasta que ellos llegaran. Jacob, actitud, optó por guardar silencio. Hermano, ni siquiera manifestó enojo, se calló. David al menos se enojó, pero este se quedó callado. Consecuencia: sus hijos mataron a Siquem y a Hamor y a sus hombres, porque él se quedó callado. Hermano, no era nada poco lo que acaba de pasar. Acaban de violar a su hija, y cuando él se entera, callado. Yo le aseguro que usted hubiera tenido del cuello al tipo, digo yo, pues. Ejemplo: una persona que no reacciona a las injusticias, su familia se siente desprotegida, porque dice, no actúa. Algunos de afuera dirían, ya se enteró tu papá. Sí, pero no hizo nada. Eso es peligroso. Caso práctico: el esposo castiga severamente, oiga esa palabra, severamente a sus hijos, y la esposa, aunque sabe que eso está mal, no dice nada. Ahora, la solución no es que la esposa diga, bueno, me la soltaron. No,
Si ya les pegó, después dile: mira, necesito hablar contigo, platiquemos. Eso que hiciste no está bien. ¿Cómo así que le pegas con alambre a nuestros hijos? No está bien. La vez pasada te vi que tenías en la mano la plancha. No, eso no está bien. Tenemos que acordar cómo vamos a corregir a nuestros hijos. Eso es lo que tiene que haber, un diálogo. Caso práctico, no, ese ya se lo dije. Solución: dejarle conocer a su esposo lo que piensa, pues los padres son ambos y el castigo debe ser en común acuerdo. Caso 3 o ficha 3, primer libro de Samuel 2, versículos 22 al 24. Elí era ya muy anciano, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas, las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo? No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. ¡Qué terrible! ¿Ya se dio cuenta usted del problema aquí? Elí, actitud: solo habló, no castigó. Eran sus hijos. Severo lo que hicieron. Hermano, ya Dios le había dicho lo que sus hijos estaban haciendo. Lo oía de la gente y no hizo nada. ¿Sabe cuál fue la consecuencia? El Señor mató a sus hijos. Pero aquí lo que se nota, mire, por eso tenemos que tener cuidado en no castigar a nuestros hijos cuando un castigo se merece. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué le sucedió a Elí cuando se enteró que se habían muerto sus hijos? Nada. Pero al ratito le dijeron que se habían robado el arca del pacto. Se fue para atrás, se desnucó y se murió. Entonces sus hijos ya no le importaban. ¿Sí? Entonces hay que tener un equilibrio. Dice, ejemplo: una persona que ve el castigo como algo malo no quiere perder la simpatía de sus hijos. Teme que sus hijos, cuando le digan: ¿a quién prefieres?, y que digan: a mi mami. Y entonces el papá: no, entonces mejor no les pego. Y que les pegue ella. No, eso está mal. Caso práctico: querer ser amigo que padre de los hijos. Solución: definir conjuntamente los tipos de castigo y el momento de aplicarlos. No reclamar al cónyuge frente a los hijos mientras los corrige. ¿Sí? ¿Van conmigo? Ya están haciendo sus preguntas, ¿no? Yo estoy leyéndoles para que ustedes preparen sus preguntas. Va. Otro caso, Jueces 8:20. Y dijo a Jeter, su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no sacó la espada porque tenía temor, pues todavía era muchacho. Aquí vemos a Jeter, otra ficha. Actitud: no pudo actuar por miedo. Consecuencia: alguien más tuvo que hacer su trabajo. Ejemplo: una persona gobernada por sus prejuicios teme algo incierto. No, es que si le digo a mi esposa, es capaz que me saca las cosas a la calle y me echa de la casa. Bueno, puede ser que ya tenga señales de eso, pero ¿por qué adelantarse? Tenemos que entender que en el matrimonio yo tengo obligaciones, pero también tengo derechos. Y uno de los derechos que yo tengo es hablar. Caso práctico: si le digo, se va a enojar conmigo y tal vez me eche de la casa. Solución: vencer los prejuicios y mejorar mi autoestima. Aprender a discutir. ¿Sabe por qué a veces yo no quiero discutir? Porque siempre que discuto, peleo. Pero es que es diferente. Pelear es diferente que discutir. Uno puede discutir algo, digamos, tranquilo. Es más, pues eso sería un buen consejo. Mira, platiquemos, pero no gritemos.
Hermano, cuando alguien empieza a gritar, solo está manifestando su incapacidad de dialogar. ¿O qué le decían en la universidad a usted? Bueno, punto de discusión, discutamos al respecto de esto. ¿Y usted no peleaba ahí? No, usted hablaba y ponía sus puntos sobre la mesa. Y alguien más le decía: ese punto no está bien, no estoy de acuerdo. Y usted ahí decía: ya, viéndolo bien, como dice el compañero, él tiene razón. ¿Y por qué ahí sí podía? ¿Y por qué el matrimonio no? El matrimonio también, así tiene que ser. Mira, yo no estoy de acuerdo en que todos los fines de semana nos vayamos con tus papás. Y el otro va a decir: sí, pero entonces yo no estoy de acuerdo en que de lunes a viernes nos vayamos con tus papás. De veras, pues es cierto. Entonces hay que platicar, discutir. Amén. Mire, como le dije el tema del viernes pasado, aproveche estos temas. Sobre todo si viene su cónyuge, aprovéchelos. Y diga: ok, este es el momento, vamos a meter al pastor en la discusión. El pastor dijo que hablemos, no peleemos. Como dijo el pastor, métame, no hay problema, como todo el mundo estoy ahí. Entonces, otro caso. Ahí está, se me está secando la boca, se me está acabando el tiempo. Mejor venite, amor, hoy sí venite. Preparemos las cosas aquí, solo. Miren, primer libro de Samuel 25, versículos del 36 al 37. Nabal, actitud no le importaba, tenía un corazón endurecido. Consecuencias: el Señor lo mató. Ejemplo: una persona que ha descendido en su nivel de amor se comporta indiferente. Caso práctico: no le importan las personas que están a su alrededor. Solución: reforzar su nivel de amor por los demás. El último que le voy a poner aquí, Números 30:14. Perdón que vaya rápido, pero quiero que usted pregunte. ¿Alguien ya hizo pregunta? No me conteste. Mejor ahí vamos a ver si ya las tienen listas. Un marido sin nombre que aparece ahí en ese texto que le acabo de dar. Actitud: no dice nada cuando se entera de algo. Consecuencia: los problemas se acumulan. Ejemplo: una persona que implosiona, todo se lo guarda. Caso práctico: prefiere sufrir solo y hacerse la víctima. Solución: no dejar que los problemas se acumulen, aprender a hablar sin pelear. Amén. Bueno, tenemos ahí 6 fichas técnicas. Hay más. Por ejemplo, el de Nabot que le dije es otra. Y ahí habría que revisar qué otras más. Fíjese que voy a poner un ejemplo, así en lo que estamos listos ahí para empezar. Si quieren, jalemos. No se puede, ¿verdad? Bueno, está bien. Bueno, que se levanta ahí, no importa. Va. Tan exigente yo, no solo de carrera, sino que vamos a pasar esto por acá. Bueno, recuérdense que la regla es que si no hay preguntas, yo pregunto. Sí, otra vez. Bueno, antes quería hacer un comentario inicial, ¿tú? ¿O no? Va, entonces si quieres, pero que es que yo te voy a hacer el touch antes para que le diéramos las preguntas, pero dame una si quieres. ¿Puedes entrar la cámara, por favor? Dice, ¿la timidez es igual a pasividad? Sí, yo creo que en primer lugar ustedes tienen que saber que la timidez no es algo que venga de parte de Dios. Es una como malformación del alma. Por algo vino la timidez.
Hay que investigar. Alguien puede decir, sí, pero yo desde niño soy así. Sí, pero usted no existe desde niño, usted existe desde antes. Estuvo en el vientre de su mamá, habría que ver si no pasó algo ahí, habría que ver cómo le ministraron sus padres. Entonces, la timidez yo creo que es parte de la pasividad. La pasividad como que es algo mucho más grande que tiene otros elementos, ¿verdad? Aparte de la timidez, pero sí se podría considerar la timidez como algo que puede fortalecer la pasividad. ¿Qué dices tú? Que también son características que tenemos que ver, que busca alguien que es dominante, busca alguien que es tímido, ¿verdad? Generalmente es como uno los ve, ¿verdad? Y no es porque se complementen, sino porque le es más fácil dominar a alguien que es tímido que a alguien que tiene un mal carácter, ¿verdad? O que tiene la libertad de expresar lo que piensa. Entonces es una de las cosas que uno tiene que ver. Yo recuerdo, ahorita se me fue el nombre, pero hay un rey que vencía a los otros, a los reyes de parte de Dios, y decía que ese quería decir su nombre timidez. Y él fue vencido. Es que no traje mi iPad, perdón hermano, salí corriendo, pero recuerdo que había un rey que era un enemigo y su nombre era timidez. O sea que la timidez nosotros a veces creemos que es parte de nuestra personalidad y no es que alguien sea tímido. Yo, por ejemplo, conozco niños, jovencitos, que no es que sean tímidos, son muy reservados. Eso es diferente. Es diferente a alguien tímido a alguien reservado. ¿Y sabe cómo me doy cuenta? Cuando de repente, ay, no sé a quién poner para actuar de tal cosa. Yo, ¿le entras tú? Porque uno tiene el concepto, es que yo lo miro tímido. No, él es reservado, es alguien callado. Pero cuando se paran, santo Dios, y uno dice, no es tímido. O sea, él tiene bien él está bien, ¿verdad? Pero nosotros tenemos el concepto de que creemos que timidez y ser reservado es lo mismo, y no necesariamente. Alguien tímido es alguien que tiene una barrera enorme para poderse expresar, para poder darse a entender, para poder manifestar lo que piensa o lo que quiere. Pero alguien reservado es alguien que tal vez no habla tanto como otros, ¿verdad? Yo conozco otra gente que habla mucho, ¿verdad? Los tengo en mi casa. No. Yo, empezando por mí, ¿verdad? Que hablamos mucho, nos encanta hablar, pero no toda la gente es así. Hay gente que como que hasta que entra en confianza habla, pero no es por tímido, es porque son gente reservada. Entonces la timidez es algo en que en cualquier lugar nosotros tenemos que tratar de vencer, ¿verdad? De entregársela al Señor para que la venza por nosotros. Amén. No sé si hay más preguntas, pero ya con esta, si no hay, ya no la acabamos, ¿verdad? A ustedes no les gusta preguntar, ¿verdad? Está bien. Mire, ¿qué dice acá? ¿Qué pasa cuando al final de la discusión no existe nunca una solución y por los hijos permanecen en una paz fingida y nunca sin una solución definitiva? Tremendo, porque esto describe a muchos matrimonios. Ahora, yo les aconsejaría ser como Abigail. ¿Se recuerda cómo era Nabal? Era tan indigno que nadie le podía hablar. Y sin embargo, ¿qué hizo Abigail después de presentar la ofrenda que Nabal no quiso dar a David? Pues le presentó la ofrenda y al otro día esperó que se le pasara los efectos del alcohol y entonces le habló a Nabal. Quiere decir que alguien que tiene un buen espíritu no va a dejar de pelear por encontrar solución. Cuando digo pelear, se entiende, ¿verdad? No va a dejar de luchar porque venga una solución al problema. El problema es cuando nos acomodamos. Ya no importa, ya para qué hablar. No, eso precisamente es lo que sin darnos cuenta se quería desde el principio y no nos percatamos. No podemos quedarnos callados. Tenemos que hacer valer nuestro derecho de hablar. Cuando una persona se vuelve sumisa al otro y el otro ya no la deja opinar, eso está mal, no puede ser. Necesitamos definitivamente seguir intentando. Ahora, vean, la solución a una discusión no necesariamente es la aprobación a lo que yo estoy haciendo. Eso lo tengo que entender. Puede ser que de esas veces que no se haga una solución, puede ser que el 50% haya sido porque usted no esté dispuesto a ceder.
Y entonces tal vez yo estoy diciendo que la otra persona es el culpable cuando yo soy el que no está cediendo. Yo tengo que aprender a saber hasta dónde ceder. Le voy a poner un ejemplo, así muy rápido. ¿Se recuerda aquel siervo que dijo, pues a ver, Pedro, creo que fue Pedro, el que le dijo a aquel que lo tenía preso, juzga tú mismo? Es mejor honrar a Dios, obedecer a Dios u obedecer a los hombres. Eso es algo importante que yo debo tener. Uno tiene que saber que uno puede discutir y tratar de ceder en muchas cosas, pero en lo que respecta a Dios, uno tiene que hacer valer la soberanía de Dios. Amén. Por ejemplo, está en una discusión de que viene uno de los dos y dice, yo no quiero que mis hijos vayan a la iglesia. Pero ojo, sobre los hijos, los dos tienen derechos. Es más, si los hijos quieren ir, ¿por qué no van a ir? Ahí sí le puedes decir, discúlpame, pero al hacer eso no te estás peleando conmigo, te estás peleando con Dios. Agradecidos deberíamos estar que los muchachos están yendo a la iglesia. Hermano, créame, yo estoy agradecido con el Señor de ver a mis hijos servir en la iglesia. Esa es una bendición que yo no sé qué haría si no fuera así. Y yo veo que hay padres que insisten que sus hijos no estén en la iglesia, y a veces justificados en algo bueno. Entonces, cuidado con eso. Entonces, ese sería un punto de vista. ¿Tú quieres hablar de eso? Tal vez solo recalcar que la palabra dice, ¿verdad? Que el Señor dice, a paz los llamé, ¿verdad? Cuando está hablando si el inconverso no quiere vivir con la que se convirtió, ¿verdad? Entonces dice, a paz nos llamó el Señor. O sea, lo que está diciendo es, nosotros deberíamos de buscar siempre la paz. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que todos en algún momento tenemos que ceder algo. A veces tenemos razón, pero el tener razón nos impide el poder ceder. Pero tenemos que entender que para poder llegar a un acuerdo nos toca ceder aún teniendo la total razón. Que a veces nosotros así creemos, ¿verdad? Pues siempre nosotros tenemos la total razón. No sé si le ha pasado, ¿verdad? Pero hasta que el otro dice otro punto de vista y dice uno, como que sí, ¿verdad? Como que tenía un poquito de razón él, ¿verdad? El 90% lo tengo yo. Pero el poder ceder también es importante y hay que ver, ¿verdad? ¿Qué es el problema? Hay que analizarlo, cada problema hay que verlo por separado. Pero sí es bueno entender que para poder estar en paz, realmente en paz, no ser pasivo, ¿verdad? No soportarlo todo, no hacerme loco, mejor como que no estoy en este cuerpo, ¿verdad? Sino que ando por otro lado mientras estoy aquí. No, que uno pueda estar en su casa en paz, eso es lo más lindo. Pero sí hay que aprender a llegar a acuerdos. Amén. Te leo la otra pregunta, dice, ¿la pasividad sería igual al desinterés? Precisamente uno de los sinónimos es desinterés. Una de las cosas como se manifiesta la pasividad es desinterés, ¿verdad? Pero también hay otras cuestiones, ¿verdad? Porque recuérdense que una persona puede estar interesada pero tener miedo. Esa es otra cosa. O sea, ahí ya no es el desinterés, es el miedo. Hermano, el miedo bloquea a una persona. Es impresionante. Por eso, mire, uno como pareja debería ministrarle al otro, por favor, nunca más a tener miedo. Nunca. El día que yo te dé miedo, ya no soy tu esposo, soy tu esclavizador. Y yo no quiero hacer eso para ella. Yo quiero que ella me ame, pero no que me tema, o sea, por tenerme miedo, que esté por eso, no, sino que sea por amor. Entonces, yo sí creo que la pasividad, ¿cómo decía la palabra? Sí, es desinterés, pero hay otras cosas, aparte del desinterés también la pasividad. Amén. ¿La pasividad siempre tiene un resultado negativo? Es que, miren, pues, aquí tengo que aclarar, si tú quieres contestar, me dices. ¿Sí? Tal vez empieza tú. La verdad que sí. Si no, ¿para qué me trajo, verdad? No quiero ser pasiva. Por miedo no quiero hablar. No, reprendo. No, yo creo que
miren, nosotros no podemos, en la familia, no podemos creer que nosotros estamos solo para ver, ¿verdad? Aunque seamos hijos. Nosotros todos tenemos una participación. Y si lo vemos como hijos de Dios, nosotros somos guerreros. Usted no puede ver a un guerrero inactivo, un guerrero pasivo, ¿verdad? Tenemos que estar nosotros al pie del cañón, ¿verdad? Tiene que haber algo que nosotros estemos haciendo. Una de las cosas que platicábamos ahorita que estábamos en el retiro de damas allá en Guatemala era que muchas habían perdido el interés de seguir orando, de seguir clamando, intercediendo, yo qué sé, por ese esposo, por los hijos, no sé por qué, por la situación económica, porque ya se cansan, ¿verdad? Se sienten abrumadas. Y entonces, ¿qué es más fácil? Dejar de orar, ¿verdad? Y eso nos pasa a todos, eso nos pasa en algún momento a todos. Y tenemos que aprender a no ser inactivos, porque alguien que está llamado a guerrear y no está haciendo lo que le toca. Yo le he contado, ¿verdad? Yo cuando vi esa película, y de verdad no la he vuelto a ver, muy buena y lo que quieran, pero ya no la volví a ver porque esa parte me indignó tanto, donde está el soldado que lleva todas las municiones para los pobres que se los están masacrando allá, y él por el miedo prefiere quedarse donde está. Y entran y él oye cómo los están matando, les están haciendo, descuartizándolos ahí, y luego cuando el enemigo pasa no lo mata, sino que solo se ríe en su cara y se va. Y es de la vida real. Ay, a mí se me revolvió todo, porque decía, ay, qué ingrato, decía yo, ¿verdad? Pero en ese momento recuerdo que sentí en mi corazón, y cuántas veces nosotros estamos en nuestra casa sabiendo que alguien de nuestra familia está siendo destrozado por el enemigo y no hacemos nada, porque es más fácil quedarnos pasivos, porque es más fácil, ay, que mire él, yo ya se lo había dicho, ¿verdad? Y a veces nos pasa, y a veces sabemos que los hijos están en una situación difícil, hablándole a los papás, ¿verdad? Están en una situación difícil y es más fácil hacerse uno el loco, ¿verdad? Ay, el Señor ya le va a hablar, tal cosa. Quererse quitar esa responsabilidad. No, nosotros somos llamados para actuar. Definitivamente, el que es pasivo no ha entendido el papel y la importancia que tiene en el lugar donde está. Sea padre, sea hijo, sea hermano, lo que sea, está ahí con un propósito. Y si es el único que siente dolor por eso, tiene que saber que eso es para que se hinque y clame. Porque nosotros no podemos estar inactivos. O sea, no siempre es estarlo hablando y estarlo señalando al otro su problema. No, a veces nuestro papel es interceder, es clamar, es cambiar el ambiente, ¿verdad? Pero si ni siquiera nos tomamos esa molestia, cuando nos toque hablar, no vamos a hablar nada de parte de Dios. Al contrario, vamos a resultar echándole más leña al fuego. Amén. También tenemos que considerar que cada caso debe ser analizado por separado. A veces las generalizaciones que se hacen pasan por alto las excepciones a la regla. Miren, por ejemplo, digamos el caso. La esposa ya se cansó de decirle a él que recoja la ropa cuando se baña y lo deja todo tirado ahí. Ella puede decir, bueno, ni modo, la voy a recoger yo, ¿verdad? Eso puede ser considerado de alguna manera una forma de pasividad, es decir, ya no voy a hacer problema con esto, yo lo voy a arreglar. Sí, pero ahora vamos al otro extremo. La pasividad te está afectando a ti o a los tuyos. Ahí ya no es conveniente la pasividad. Porque, por ejemplo, si yo me estoy sintiendo esclavizado, si yo me estoy sintiendo agredido, desplazado, sojuzgado, eso ahí ya no está bien. ¿Por qué? Porque tú estás cediendo un derecho que Dios mismo te dio. Amén. Ahora, esto lo voy a complementar con una pregunta que está en el internet. Y dice ahí, ¿será solo necesaria una estrategia de comunicación para lidiar con la pasividad y con la agresividad, o será necesaria la liberación? Yo creo que es posible que cuando alguien está en cualquiera de los dos extremos, pueda ser que esté bajo influencia de un espíritu inmundo, de un demonio. Creo que sí, pero no necesariamente el que tiene pasividad o agresividad está endemoniado, sino que puede ser una costumbre. ¿Sí? Así como lo hay leyes en los miembros, hay costumbres que están arraigadas en la persona, y eso definitivamente hay que ministrarlo. ¿De acuerdo? ¿Qué es ministrar? Es atender al alma en una necesidad que tiene. Es decir,
¿Y cómo hago eso a la administración? Para eso hay ministros. Para eso hay ministros. Donde uno tiene que llegar y decir: mire, hermano, tengo este problema. El agresivo en mi casa soy yo. Pero yo no hay ni cómo hacerlo. Mi papá era agresivo, mi abuelo era agresivo, mi ametrallador abuelo era agresivo, todos eran agresivos. Bueno, ya llegó a un punto, es ancestral la cosa, hay que cortarla. Pero así puede ser el pasivo también. Entonces, ¿puede estar endemoniado? Sí. ¿Puede tener un espíritu inmundo? Sí. Siempre no. ¿Necesita administración? Muy probablemente, ¿verdad? ¿Puede solucionarse solo mejorando la comunicación? Probablemente. Si el punto no ha llegado a extremos, se puede solucionar. Ahora, ¿hay gente con la que nunca se va a solucionar? Definitivamente. ¿Sí? Porque hay personas que no quieren que eso se solucione. De eso viven. Y ahí sí, correr o morir, ¿verdad? Es lo que toca. Adelante. Justo hay una pregunta que decía eso por aquí. Dice: ¿qué pasa cuando el esposo no quiere escuchar para solucionar el problema? Él no es cristiano, siempre es el quien quiere hablar. Y hay otra que decía también que qué pasaba cuál tenía que ser el punto en el que tenía que dialogar para saber si se podía arreglar, porque no había modo de llegar a un acuerdo ni a paz en el hogar. Si ya han probado, no se puede dialogar, ha sido imposible, eso quiere decir que usted ya pasó a la fase 2, en donde es necesaria la ayuda de un tercero. Porque si no puede solucionarlo, usted va a seguir ahí, va a seguir y no va a poder arreglarlo. Usted necesita que alguien más intervenga. Pero aquí tenemos un problema. Y si uno de los dos no es cristiano, ni modo que va a traer al no cristiano con un pastor que él no reconoce o ella no reconoce. No se puede. Él o ella nunca va a querer venir. Y entonces ahí, miren, esto es complicado, pero aquí hay que leerlo, porque a mí me llamaron a libertar. A mí me llamaron a mostrar lo que dice la palabra. Hay una parte en la palabra donde dice que si el que no es creyente consiente en seguir viviendo con el creyente, que el creyente no lo abandone. Pero ojo, no dice si el creyente le da la gana quedarse y hacer la vida imposible a la creyente. ¿Lo dije bien? ¿No? Si el no creyente dice: pues yo me quedo para hacer la vida imposible al creyente o a la creyente, ahí no, eso no aplica. Ahí lo que está diciendo es que el hombre o la mujer creyente que se comporte como creyente, y si él no está de acuerdo, la creyente le puede decir: ok, hasta la vista, baby. Eso es lo que dice esa palabra. Fíjese que parece duro y es complicado, porque ¿cómo están promoviendo? No es que no estamos promoviendo nada, la Biblia dice. Porque recuérdese, hay un principio, lo leía mi esposa: a paz nos llamó el Señor. Y mire, ya conoció al Señor, se deleita en su presencia. ¿Por qué va a dejar eso? Si eso es lo más edificante para la vida de uno. La verdad, mire, contra el Señor no hay competencia. Ahí sí no hay competencia. Amén. Bueno, no sé si está resuelta esa pregunta. ¿Cómo evitar la pasividad en mis hijos y esposa? Amén. Pues una de las cosas que nosotros tenemos que aprender. Bien. No. Una de las cosas que tenemos que saber nosotros es que nosotros enseñamos con el ejemplo, ¿verdad? Cuando uno entiende eso, a veces uno se espanta, porque la forma en la que yo vivo como mamá es lo que yo le estoy enseñando a mis hijos varones que tienen que buscar en una mujer. Y les estoy poniendo un molde. Igual, mi esposo le está poniendo un molde a mi hija. Y es la forma en la que ella va a buscar un esposo, ¿verdad? Con el nivel que él le dejó como padre. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que saber para dejarles un buen ejemplo a nuestros hijos, ¿verdad? Para que ellos no sean pasivos, es que nosotros no tenemos que ser agresivos. Y en realidad, ¿cómo cuesta entender eso cuando uno fue tratado con agresividad? Yo no sé si a usted le pasó, ¿verdad? Pero en mi caso, pues yo
yo siempre les cuento, ¿verdad? Yo soy la séptima de 9 hermanos. A mí me criaron mis hermanos mayores, ¿verdad? Y ellos hicieron lo que pudieron, eran niños, ¿verdad? Yo toda la vida estuve rodeada de adolescentes. Ay, fue horrible, así, ¿verdad? Pero siempre tuve adolescentes, ¿verdad? Eran los que estaban arriba de mí y luego los, ¿verdad? Fue un relajo. Entonces, uno ese método de crianza lo jala. Si yo no quiero que mis hijos jalen eso, tengo que aprender primero en mí a quitar toda agresividad, a quitar toda cosa que a ellos les vaya a impedir el desarrollarse bien, ¿verdad? El que ellos puedan ser personas asertivas, ni agresivas ni pasivas, sino que asertivas. Saber en qué momento decir no, pero ya decir un no de verdad, no un ay no, ¿verdad? Ni tampoco no, y ya va con la chancla o algo, ¿verdad? O lo primero que se le atraviese, porque entonces eso quiere decir que no hay un equilibrio. Yo tengo que enseñarle a mis hijos a poner un límite, que ellos tienen que tener un límite, ¿verdad? Y que eso no lo debe pasar nadie, que no sean, porque mire, hay gente que le dice a uno, no, es que son muy buenos, por eso es que les pasa eso. Entonces sí son muy buenos, pero también tienen que aprender que ellos son amados y escuchados, y que lo que ellos piensan y sienten vale, y que cuando ellos digan no, es no, ¿verdad? Más ahora eso está bien de moda, esa frase, ¿verdad? El no es no, porque a raíz de que han sido manipulados aún mujeres mayores, logran hacerlos sentir culpables del abuso de alguien más, ¿verdad? Sobre ellos. Y entonces eso, estas no las hemos respondido. Esas son, ¿cómo se dice? Esas son heridas que quedan en el alma de alguien y entonces lo hacen volverse pasivo, ¿verdad? A mí me gritaban en mi casa, de un grito me dejaban quieta sin explicarme ni por qué, ¿verdad? Y entonces yo aprendo a que así es la forma, ¿verdad? Y caemos en ese tipo de moldes, de círculos, ¿verdad? Y entonces lo que aprendimos, eso desarrollamos en nuestro hogar y eso es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Entonces, si usted no quiere que sean pasivos ni sus hijos ni su esposa, enséñeles en primer lugar con usted, que usted los ama, los cuida y que su voz es importante y que hay un punto en el que ellos pueden levantar la voz y decir, no, esto ya no, ¿verdad? Esto ya no se puede tolerar. Amén. Miren, algo importante es, solo voy a recapitular así muy rápidamente la pregunta que había en internet, que hacían énfasis ahí acerca de la liberación, si se necesitaba liberación, y la respuesta es probablemente. Entonces, cuando uno tiene uno u otro de estos problemas, es decir, cuando uno no es asertivo, sino uno es agresivo o pasivo, uno tiene que considerar la posibilidad de una liberación. Porque miren, ¿cuándo se da la liberación? Cuando uno quiere ser libre. Pero el pueblo de Israel le decía al Señor, tú dices que somos esclavos, pero nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Entonces nunca fueron libres, no pudieron ser libres. Nadie que cree ser libre puede ser liberado. Amén. Pero el que quiere ser libre, aunque no tenga derecho, lo van a liberar. Ese es un principio de parte de Dios. Entonces, miren, aquí voy a leer me llamó bastante la atención. Vamos a ver. Bueno, así rápido. La pasividad puede llegar a tenerla nuestros hijos por lo mismo que pasa en casa, por supuesto. El ejemplo arrastra. Aunque usted no le diga a sus hijos, quiero que sean pasivos, con su forma de ser los está formando así. Si sus hijos ven que usted aguanta, pero no porque, a ver, uno a veces justifica eso en amor a los hijos, sin darse cuenta que los está echando a perder, porque los hijos están viendo y dicen, entonces así es la cosa. Hermano, uno ha atendido gente que dice, yo pensé que era bueno aguantar que mi esposo me pegara, porque yo vi a mi mamá años aguantarle a mi papá. Y entonces eso no está bien. ¿Y cómo puede ser que un esposo cristiano fortalezca eso y que vea a su esposa que está haciendo eso y no la corrija y no le diga, no, perdóname, yo no soy de los que golpea, así que tú no vas a estar conmigo por miedo? Pero otra cosa, puede ser que tengan miedo a hablar y no necesariamente a los golpes. Entonces el hecho que la otra persona
sea segura para hablar, no quiere decir que intimide al inseguro. No, el inseguro ya trae ese problema. Entonces, que se pueda acarrear, sí. Una aquí rápido, después te veo a ti que contestes ahí. Si yo fuera el de la actitud pasiva y logro entender que de alguna manera me acomodé a una situación que definitivamente no tiene solución, ¿cómo debería actuar? Aquí lo primero es, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Ya buscaste ayuda? Porque puede ser que tú llegaste a esa conclusión porque tú no puedes, pero tienes que buscar ayuda. Tienes que decir, llegar, ¿verdad? Obvio, no con cualquier hermano, sino con el ministro o con quien él delegue, y decir al hueso, miren, no ir. Claro que a veces toca dar como un historial, pero a veces solo llegar, hermano, tengo este problema, y de una vez. ¿Por qué? Porque le damos más tiempo al que está ministrando para que indague y para que resuelva. Pero si yo sé que tengo, por ejemplo, una hora, y ya es mi costumbre llevarme 50 minutos, estoy dejando 10 minutos y ahí no se puede hacer nada. Yo diría, primero suelte el paquete, y ya que soltó el paquete, que el que ministra empiece, ok, ¿y desde cuándo pasó esto? Hable, ¿verdad? Amén. Entonces yo diría, lo primero es, ¿cómo se llegó a esta conclusión? Si habría que buscar primero ayuda en alguien. Amén. ¿Cuál sería mi límite para actuar en mi búsqueda de esa paz? ¿Cuál sería mi límite? Bueno, yo creo que habría que hablar de varias cosas, ¿verdad? Porque habría que ver de qué tema estamos hablando en específico, cuál es el problema, ¿verdad? Porque hay de límites a límites, ¿verdad? Y yo creo que si está diciendo como que yo ya busqué la paz, ¿verdad? Y la busco y la busco y la busco y no se encuentra, y la busco ¿hasta dónde tengo que seguir buscando la paz? Eso es lo que yo entiendo en esta pregunta, ¿verdad? Entonces, yo tendría que saber, ¿verdad? Hasta qué punto ha llegado. Yo recuerdo que había alguien que me decía, ¿verdad? Yo le soporté de todo, ¿verdad? Hasta que me vendiera mis cosas, ¿verdad? Y entonces, pero yo trataba de ver si era rescatable el matrimonio. Entonces yo decía, pero ¿y tus hijos, verdad? ¿Qué piensan tus hijos? O sea, todos mis hijos ya me dijeron que qué estoy haciendo aquí, que esto es, ¿verdad? Porque ya estaba, a pesar de que eran niños, ellos se daban cuenta de la situación. Entonces yo pienso, como platicábamos, ¿verdad? El ejemplo de los padres, si hay hijos, si se están dando cuenta de que no estás poniendo un límite real, sino que solo sigues, voy a poner, hasta aquí, y se pasa el límite, ahora sí, hasta aquí, y así hasta que llegan al precipicio, ¿verdad? Entonces no, el límite en realidad deberías de analizarte tú mismo o tú misma y decir hasta dónde es sano que yo aguante, hasta dónde está un límite en el que yo no vaya a correr riesgo de algo, de cualquier cosa, ¿verdad? Por ejemplo, hemos hablado de infidelidades, ¿verdad? ¿Hasta dónde le voy a aguantar la infidelidad? No vas a aguantar la infidelidad hasta que te pegue una enfermedad que no se cure o algo que te deje, ¿verdad? Hasta ahí vas a aguantar. Ese es un límite. No, eso tiene que ser antes. Tenemos que entender que el límite no es hasta que ya se rebalsó el vaso, no, tiene que ser antes de que se rebalse. Tú tienes que decidir, esto es lo que yo voy a tolerar, hasta aquí. Yo voy a seguir buscando la paz hasta aquí. Pero si no se consigue aquí, entonces yo ya sé que yo ya tengo que tomar una decisión. Y me gusta mucho una imagen que sale por ahí en internet, y está una oruga con una mariposa platicando y le dice, te veo distinta, ¿qué hiciste? ¿Qué tomaste? Le dice. Y entonces la mariposa le contesta, decisiones. Y es que de verdad a veces lo que nos falta a nosotros es tomar la decisión. Sabemos que ya se está pasando del punto, sabemos que eso ya no está llegando a algo razonable, que eso ya está lastimándome más de la cuenta y está lastimando también a los demás, y aún así nos da miedo tomar una decisión. Entonces a veces lo que nos toca en realidad es tomar decisiones, o sea, poner un límite ya tomando una decisión, ya habiendo planeado lo demás. Amén. Les voy a dar el rema del día.
en función de esa palabra, de esa pregunta. ¿Se recuerdan qué hizo David con Simei cuando lo maldijo? De eso estuvimos predicando hace algunos días. ¿Qué hizo David con Simei? Sí, exacto, no hizo nada, dejó que lo maldijera. Pero después venía Salomón. Salomón es shalom, es paz. ¿Qué hizo la paz? Lo mató. Le puso límites y le dijo: te me quedas a Simei, pues te me quedas en Jerusalén. El día que salgas te mato. Y cuando salió no le dijo: ay, como yo soy pacífico no te puedo matar. No, véngase con su papa, le dijo, y aquí lo mató. Entonces, a veces la paz te va a hacer, la búsqueda de la paz te va a hacer tomar decisiones y enfrentar lo que estás enfrentando. Pero tienes que tener identidad, tienes que saber que el Señor está contigo, tienes que saber que el Señor te va a guardar y que tal vez pases una experiencia ahí mera desagradable, pero es mejor, decían por allá en mi tierra, es mejor un momento descolorido que 100 colorados, algo así. Un momento colorado que 100 descoloridos, ¿verdad? Como dando a entender, el mal momento hay que pasarlo, pero entre más rápido mejor, ¿verdad? No llegues a las consecuencias. Hay una película gracias a Dios no me recuerdo el nombre, pero de una mujer que era agredida y de repente ella, creo que es Jennifer López, que se prepara. Pues no me gusta hablar de películas porque como no las recuerdo, no sé si tienen escenas feas, pero por favor no la vaya a ver, solo le estoy diciendo. Ella hasta se prepara, le enseñan a pelear y termina matando al tipo. No lleguemos a ese extremo. Si aquí nadie está diciendo que mate al tipo o a la tipa, no, sino que enfrente las cosas, ¿verdad? Y mira, aquí rapidito, si querés, te doy esta y tú das esta. ¿Cuál? ¿La de atrás? Sí. ¿Cómo puedo dejar de ser pasiva? Le tengo mucho miedo al fracaso y a equivocarme, y muchas veces prefiero seguir viviendo normal porque me hago creer que no importa lo que haga, si me esfuerzo o no, porque siempre voy a fracasar. Esto no puede venir de parte de Dios, porque dice la Biblia que todo lo puedo en Cristo, todo que me fortalece. Si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Nadie te puede hacer frente, la Biblia lo dice. Entonces lo que tienes que hacer es: ya lo intenté 1000 veces, lo voy a intentar 10,000. No dejes de intentarlo. Dice la Biblia: por la mañana siembra tu semilla y por la tarde no dejes descansar tu mano, porque no sabes si esto o aquello va a producir un resultado. Entonces yo lo que te aconsejo es: sigue esforzándote. Tú no eres una persona normal, no te estoy insultando, sino que tú no eres una persona que fuera llamado para ser de la media. Tú fuiste llamado para ser extraordinario. Tienes un espíritu extraordinario en ti. Entonces intenta hacer algo tú primero, con esa pasividad. Intenta hacer algo. Digo que tengo que cambiar esto en mi vida, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar esto. Empieza a hacer un esfuerzo, empieza a hacer como una rutina de cosas que tienes que hacer. Si definitivamente no puedes, busca ayuda. Es tu segundo paso. Amén. Si ya te dieron consejos, miles de consejos, y no se mira por dónde quien te está ministrando te da la solución, dile: hermano, mire, yo siento que me tiene que liberar porque no hay forma, ¿verdad?, que esto funcione. Y ya se cambia de estrategia, ¿verdad? Porque hay pasos, ¿verdad? Pero empieza tú, empieza y no te conformes. No te conformes a lo que ya tienes. No, sigue. Y recuerda algo: es corto el tiempo. ¿Tú crees que eres eterno? Pues yo creo que en el Señor sí, ¿verdad? Pero lo que nos queda de vida es muy corto para desperdiciarlo. No lo desperdicies y no dejes que alguien te lo quite tampoco. No dejes. Es que si le digo a ella se va a ir, pues que se vaya, porque si no quiere estar así, pues entonces no quiere estar contigo, porque esa o ese no eres tú. Eres tú dañado o eres tú dañada. Tú tienes que recuperar esa identidad en Dios, la que tienes. Amén. Estas dos últimas preguntas tienen mucho que ver. Dice una: ¿cómo puede vencer la pasividad, verdad?
si eso se fue formado por una mala experiencia o una mala administración. Y la otra dice también lo mismo, ¿verdad? Que todo lo que emprende fracasa y que está frustrado y que cómo se puede salir de la pasividad, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros tenemos que saber, y créanme que hoy mientras ministrábamos el coro de Bésame, ¿verdad? Cuando decía, es bello saber, yo lo sentía así bien claro, como que en algún momento alguien empezó, se ha dicho, yo nací de pura chiripa, decimos en Guatemala, ¿verdad? Así de puro chispazo, me le colé a mi mamá, ¿verdad? Y cuando mi mamá vino a sentir, yo era la séptima, número de perfección, ¿verdad? Yo no sé si les ha pasado, pero por ejemplo en mi caso sí, y era broma, ¿verdad? Porque éramos tantos que todos nos molestábamos así, ¿verdad? Si vos te colaste, ¿verdad? Y créame que ese pensamiento le llega a permear a uno en algún momento en la vida en Cristo. Y uno llega a pensar que en Cristo es igual. Cuando nosotros entendemos la paternidad de Dios, cómo Dios nos ve como hijos amados, eso hace que de ti se empiecen a apartar complejos. Mi hermano, yo de verdad, yo jamás me hubiera imaginado en un púlpito hablándoles o que me dijeran que iban a transmitir lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Porque ahí ya da más nervios, ¿verdad? Ya no son solo las cabecitas que estoy viendo aquí, sino que ya es más gente. Pero cuando yo veo el trabajo de Dios en mi vida hasta este punto, digo yo, ¿cómo el Señor me quitó tanto complejo? Porque yo no sé si se ha dado cuenta. Si no se ha dado cuenta es porque usted de plano me ama mucho o no sé qué, ¿verdad? Pero a mí se me lengua la traba con una facilidad. Pero es que si usted viera, yo tengo anécdotas de cosas que yo he dicho en público que han sido terribles, ¿verdad? Pero el Señor siempre me ha respaldado, como que quitó el hecho de verme como yo creía que me veía. ¿Por qué le digo esto? Alguien que ya identificó que es pasivo, que le cuesta hablar, es porque no ha entendido cómo Dios lo ve, qué es en Dios. Porque cuando usted entiende quién es usted en Dios, usted ya no puede permanecer igual. Hay cosas que usted empieza a cambiar, no porque nadie se las aconseje, sino porque usted empieza a sentir en su corazón, no, llegó el tiempo de tal cosa. Y empieza a tomar decisiones y a ser más aguerrido, más osado en las cosas que tal vez usted jamás imaginó hacer, ¿verdad? Yo qué sé, ¿verdad? Lo que nos tocó, ¿verdad? Esta vez, ¿verdad? Viajar solas, ¿verdad? Y uno no se imaginaba eso. Pero es algo que el Señor, aunque es algo nuevo y que da miedo, Dios le permite aún hacerlo. ¿Qué te estoy diciendo? Esto depende no solo de que tomes decisiones y que actúes, sino que también que empieces a examinarte cómo crees tú que Dios te ve a ti. Porque tiene mucho que ver con mi identidad, cómo yo me identifico. Porque hay gente que permite abusos de otra gente, de quien sea, aún de un patrón. Yo recuerdo de alguien que el patrón le pegaba, no sé qué, y le daba. O sea, ¿por qué permite eso? Porque tiene un complejo que le sigue pesando, gracias mamá, que le sigue pesando y que no le permite poner un límite, ¿verdad? Real. Y entonces una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a vernos como Dios nos ve, amén, a dejar que el Señor nos ministre. Cada vez que usted venga y el Señor le recuerde que usted es hijo, si usted se da cuenta que hay algún problema ahí, que usted no recibe muy bien eso, pues platíquelo, ¿verdad? Tal vez es una administración que usted necesita, el que se le ministre que usted es hijo de Dios, que no es cualquier persona, amén. Algo que tenemos que analizar, yo ya iba a decir que nos fuéramos, pero quieren seguir hablando, entonces ya. Bueno, perfecto. Entonces, ya está, te toca a ti. Entonces, miren pues, ¿qué tenemos que hacer? Si yo ya me di cuenta que la persona con la que vivo, o mis hijos, o mis padres son los que tienen este problema, yo puedo ayudarlos a llegar a ser asertivos. Yo puedo ya acercarme y decirles, mira papito o mira mamita, yo ya me di cuenta que este es un problema que tú tienes. Yo te quiero ayudar, te quiero contar cómo he superado esto, que yo eso ya siento que ya no lo tengo, ya no soy así. A veces me paso casi agresiva, pero no ese es el punto, pero ya no tengo ese problema. Porque a veces uno ve el problema y no ayuda.
no ayuda a que las otras personas lo solucionen. Otra cosa, un agresivo puede decir, ay, pobre los que tienen ese problema de pasivo. No, si él quiere ayudar, deje de ser agresivo, porque ese sería otro tema, hablar de la agresividad, ¿verdad? Y entonces como que uno se tiene que bajar y el otro tiene que subir y quedarse en el centro. Entonces la solución es, si ya identificamos que somos pasivos o que tenemos el problema de pasividad, es que tenemos que valorarnos y empezar a buscar la asertividad. Investiguemos, si quieren, investiguen qué más actitudes tiene un asertivo y empecemos a ver si eso nos hace falta. Fíjense que les voy a decir algo. Hoy fue la excepción, tuvimos un montón de preguntas, pero la mayoría de veces que decimos pregunten, no preguntan, y eso a mí me preocupa. Es lo malo que lo estoy diciendo en internet, pero sí preocupa. ¿Por qué? Porque puede ser que usted ya lo sepa todo, y eso sería lindo, pero no lo creo. Y lo otro es que le dé miedo preguntar y que quiera que otros pregunten por usted. Tiene dudas, pero Dios guarde, usted siente que ya le conozco la letra. De ninguno, ¿sabe quién escribió eso? Solo el que puso su nombre ahí. Nito se puso. Entonces, tenemos que aprender a ser más asertivos en nuestra forma de ser. Hagamos un esfuerzo, digámosle: Señor, yo quiero cambiar esta forma de vida, ya no quiero ser así. Por ejemplo, yo miro a Jeter, que era hijo de Gedeón. Su papá no lo ayudó. Dice que Gedeón le dijo: mátalo, desenfunda la espada y mátalo. Dice que él no pudo por su timidez, porque era muy joven. Gedeón tuvo que decirle: no, papito, no tengas miedo, si estos no se van a levantar para matarte, le tenemos el pie en el cuello, solo que los mates. A ver, saca tu espada, saca, lento, saca, ahí está. Ahora hazla para abajo, ahora métela. Y entonces ayudarle. Pero a veces, ay Dios, tan pasivo mi hijo. No, ayudarle, porque eso lo va a valorar en el futuro. Amén. Sí, ¿verdad? Sí, solo que se afectará en mi eternidad, en no encontrar mi identidad de hijo. Sí, sí te va a afectar. ¿Por qué? Porque tu eternidad está en función de lo que hagas en la tierra. Importante. Imagínate que allá arriba no dependía de lo que hicimos en la tierra. Sí dice la Biblia que aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, nos vamos a ir con galardones. ¿Para qué son esos galardones? Para posicionarnos en la eternidad. Si tú tenías un llamado de Dios y no lo ejecutaste por ser pasivo, tú vas con una carta en contra. Eres salvo, eres eterno, pero no necesariamente vas a heredar allá arriba. Tienes que buscar qué deficiencias tienes y eliminarlas, sacar eso de tu vida. Amén. ¿Vas a corregir? No, solo me estaba recordando del verso que dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes, dice una versión, lo arrebatan. O sea, si tú no tienes identidad de valiente, de hijo de Dios, de gente que arrebata, ahí va a estar la bendición flotando y no la va a arrebatar. Porque hay quienes arrebatan coronas, porque hay quienes levantan coronas, porque hubieron otros que no las levantaron, que eran de ellos y las dejaron en el camino. No tuvieron el aquello de estar pendiente de qué eran las cosas de Dios que él necesitaba levantar. Entonces vino otro más vivo y ese sí levantó las de él y las de todos los que dejaron tiradas. Entonces, ¿por qué hay ese tipo de gente? Porque hay gente que las deja. Entonces, lo que nosotros tenemos que cuidar con todo nuestro corazón y nuestra intención, porque de eso es lo que va a depender nuestro lugar en la eternidad, es que no dejemos las coronas que son para nosotros, lo que Dios planeó para nosotros, ¿verdad? Cuando hablamos de predestinación y preordinación, ¿verdad? Cómo es de interesante ese tema, porque cómo le aclara a uno cuál es el propósito de Dios y que nosotros no deberíamos de desviarnos de lo que Dios nos está marcando. Amén. Entonces, todo aquí es por fe. Es que eso es lo tremendo aquí. Y aquí es por fe. Si tú crees que Dios te va a usar, Dios te va a usar.
Si tú crees que tú eres hijo de Dios, vas a empezar a ver cosas que vienen para los hijos de Dios. La mujer sirofenicia, ¿verdad? Ella sabía quién era Jesús, o sea, ella lo creía en su corazón, y esa fe conmueve al Señor, porque le dices que el pan de la liberación no es para los perrillos. Ella sabía su condición y qué era lo que Jesús le estaba diciendo, pero no le importa, porque ella creyó y sabe que es la única oportunidad que tiene para su hija. Le dice: no importa, Señor, aún de las migajas comen los perrillos. ¿Qué le estaba diciendo? Señor, yo sé que no lo merezco, pero yo creo en ti, yo creo que tú sí lo puedes hacer. Entonces, a veces esa osadía nos falta, que al hablar al Señor decir: Señor, yo sé que yo no merezco tal o cual cosa, pero yo anhelo con todo mi corazón, o yo te pido por mengano, yo no sé qué es lo que cuál es tu oración, cuál es tu ruego delante del Señor, pero a veces eso es lo que nos falta. Y entonces, obvio, ¿verdad?, nos va a afectar también allá en la eternidad. Amén. Eso va a determinar qué fue lo que alcancé yo. Amén. Bueno, como ya me molestan los muchachos aquí, que cuando digo bueno, es que ya es hora de irnos. Entonces, ya sabes, ¿qué tienes que hacer con esta palabra? Llévala a la práctica. Esfuérzate, tómala y llévala a la práctica. No te quedes con qué tema más bonito, o no entendí nada. No, ve y llévalo a la práctica. Para eso te lo está dando el Señor. Conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Te va a hacer libre, el Señor te va a liberar. Entonces, ¿por qué no oramos? Ponte de pie, nosotros no sentemos aquí, pero ponte de pie. Si gustan, hermanos, no pasen, no se preocupen. Los de alabanza no se preocupen, porque solo vamos a orar, y que a quien le toca la oración final se viene al frente una vez preparado. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu bondad y tu misericordia, por tu cuidado, por esta palabra preciosa que has derramado para que podamos aprender, entender y atender, Señor. Permite, Señor, que esta palabra traiga libertad a nuestro corazón. Permite, Señor, que aquellos hermanos que se identifican con este problema puedan encontrar también en esta palabra la salida, Señor. Que puedan reconocer que tú les abres un pozo de agua en medio del desierto para que puedan beber. Que sepan que tú no les estás trasladando esta como una información y como algo que les augura su fracaso, Señor, sino como una oportunidad para que ellos sean libres y puedan caminar en libertad. En el nombre poderoso de Jesús, en este momento, Señor, de parte tuya abrimos una puerta para la liberación, Señor, para la apertura de cárceles, para que se caigan cadenas, se caigan cerrojos, ataduras, amarras, Señor, que se caiga de nosotros todo aquello que ha venido a constituir la razón del problema que tenemos. En el nombre de Jesús renunciamos a toda pasividad y llamamos a la asertividad de parte tuya, Señor. Llénanos de valor para tomar decisiones. Quita los prejuicios de nuestra mente y haznos actuar en valor, Señor. Sobre todo, haznos entender que tú velas por nosotros y que no vas a dejar que nada que no sea de edificación para nuestra vida nos acontezca. En el nombre de Jesús tomamos autoridad sobre el ambiente y sobre nuestra propia vida y declaramos que no somos esto, que nosotros somos hijos tuyos, y como hijos tenemos derecho, Señor, a vivir en paz, a vivir, Señor, con la tranquilidad que buscándote, Señor, te encontraremos. Te rogamos, papito, que hagas tu obra. Por favor, que cuando tú vengas nos encuentres asertivos, Señor, y habiendo solucionado aquellas cosas que nos toca solucionar a cada uno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Le damos gracias al Señor por esta palabra. Amén. Padre amado, te damos gracias en esta hora, papito lindo.